En Buenos Días, Bogotá y Cundinamarca, invitado especial. Bueno, en Colombia tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos y a esta hora tenemos comunicación con la doctora Melisa Morales, que es la alcaldesa local de Barrios Unidos. Doctora, muy buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días para ustedes, Marco, Alberto, Carlos Daniel, gracias por la invitación. A ver, le hemos invitado precisamente para que nos cuente cómo está la localidad Barrios Unidos, una de las localidades más importantes de Bogotá. Pues afortunadamente muy bien, recientemente cerrando un ejercicio bien interesante de rendición de cuentas, adelantando muchas apuestas, por supuesto, en línea a todos los objetivos que tenemos en nuestro plan de desarrollo. Barrios Unidos Camina Segura. Entonces, gracias por este espacio y, bueno, lista para charlar con ustedes. Bueno, alcaldesa, con él muy buenos días, le saluda Carlos Daniel Garzón. Aquí nos gusta iniciar nuestras entrevistas por la parte humana. Contémosle a la audiencia quién es Melisa Morales, de dónde viene, cómo llega a la alcaldía de Barrios Unidos. Gracias, Carlos Daniel. Bueno, yo soy administradora pública de profesión de la Escuela Superior de Administración Pública aquí en la ciudad de Bogotá. Tuve la dicha de empezar muy joven mis estudios desde los 15 años, inicio el pregrado. Luego también tuve la posibilidad de hacer mi maestría en cooperación al desarrollo, con énfasis en políticas públicas en la Universidad Jaume I de la ciudad del país de España. Estuve, digamos, vinculada en la primera parte de mi experiencia profesional mucho con el sector de cooperación internacional, el tercer sector, las ONGs. Y digamos que mi trayectoria por el sector público inicia también con una vocación muy marcada por las ganas de servir, de adelantar procesos comunitarios, de darle un poquito de voz a la gente y decir todo lo que se necesita en los diferentes territorios, pues tiene que traducirse en hechos concretos. Soy además mamá de Lorenzo, un niño de 5 años maravilloso que en definitiva nació en pandemia y en definitiva me cambió la visión de muchas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. Llego a la alcaldía también, pues a partir un poco de esa iniciativa, de esa vocación de servicio, en donde con mucho escepticismo dije, vamos a intentar a ver cómo nos va en estas ligas, porque nunca había aspirado realmente a un cargo de elección popular, pero sí muy convencida de que los talentos que Dios me dio, que las habilidades que había adquirido en mi carrera profesional podían servir a la localidad. Entonces lo hice un lado, digo, como con escepticismo, porque me daba miedo probarme en algo que nunca había intentado como un cargo de estos, pero convencida que en definitiva la vocación estaba, las habilidades. Me gradué de la universidad pues en el 2013, ya hace 12 años. Entonces, pues con un grupo de amigos y colegas que estábamos en ese momento en la Secretaría de Seguridad, empezamos como a hablar de, oiga, cuáles son los retos que tenemos también a nivel profesional, y este era uno de esos. Entonces, pues por fortuna, todo el proceso meritocrático que involucra la elección de alcaldes locales me permitió surtir algunas fases de manera exitosa. Tuve el privilegio, gracias a Dios, también de ser la única mujer de la localidad que aprobó el examen de admisión que había para alcaldes locales. Por tanto, entro directo a la terna. Y luego, pues digo yo, soy muy creyente, por la gracia de Dios y que puso de verdad también en el alcalde mayor, el doctor Carlos Fernando Galán, pues me permitió ver que mi perfil era el de una persona muy trabajadora, pero también independiente de ciertas influencias, si se pudiera decir, o compromisos desde lo político. Entonces, por eso termino siendo alcaldesa local de Barrios Unidos, porque al fin y al cabo mi respuesta ante una de las preguntas más difíciles de la entrevista, que fue cómo blindamos a las alcaldías locales de los temas de corrupción que tanto se denuncian en muchas alcaldías del distrito. Mi respuesta termina siendo, alcalde, pues hay que elegir gente que no haya vendido el alma, que esté dispuesta a trabajar, pero que tenga muy claro que el servicio público es para eso, para darse a los otros. Yo le pongo mi hoja de vida, mi tiempo, el de mi familia a su servicio,
porque amo Bogotá, porque le creo a su proyecto y porque me encanta trabajar para la gente. Así que bueno, aquí estamos. Ese es un resumen express de cómo llegamos aquí a la alcaldía. O sea, tiene el servicio a la comunidad. Doctora, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo este cargo? Llevo 9 meses, desde el 18 de julio del año pasado. Como en todas partes hacen la rendición de cuentas, ¿cómo le ha ido con ese tema tan importante? Pues sabe que fue un reto interesante porque, como ustedes saben, la rendición de cuentas fue todo el plan de desarrollo anterior. Entonces digo que fue interesante el reto en la medida que, pues por un lado, los ejercicios de empalme no siempre terminan siendo tan completos como uno se lo imaginaría. Entonces, debo reconocer que hubo todo un equipo de alcaldía local muy juicioso detrás de la rendición de cuentas para poder entender más allá de las cifras cuál fue la realidad de nuestra localidad en los últimos 4 años, ¿sí? Entonces, lo que intentamos y creo que con éxito logramos fue traducir todas esas cifras y conceptos demasiado técnicos de la administración pública local a resultados y a cosas que a la gente sí le interesen. Yo he estado en varias rendiciones de cuentas desde hace muchos años y siento que uno de los factores que más hace que conecte el expositor con la gente es eso, agregar valor a la información, tener datos muy certeros y muy relacionados con el día a día de la gente para que tenga sentido estar en ese espacio, porque a veces los indicadores institucionales no le hablan mucho a la ciudadanía. Pero en esta oportunidad creo que logramos hacer una charla muy amena, cambiamos un poco el formato cumpliendo con todo lo que nos pedía la veeduría distrital, pero cambiamos un poco el formato para que fuera más charladito con uno de nuestros líderes del equipo de comunicaciones y no fuera una exposición magistral tan lejana de la gente. Alcaldesa, para quienes tuvimos la oportunidad de participar en esta rendición de cuentas, de acompañarla el día sábado pasado, pues vimos la aceptación que usted tiene dentro de la comunidad. Casualmente esa vocación que usted tiene por el servicio público se refleja en la forma como tiene usted una interacción importante con la ciudadanía. Pero entrando en materia sobre la rendición de cuentas, se habló del Plan de Desarrollo Local 2024 a 2027 y allí se tocaron algunas prioridades que son claves, especialmente para las instancias de participación. ¿Por qué no le contamos a la ciudadanía cuáles son esas prioridades para Barrios Unidos? Claro que sí, Carlos Daniel. Bueno, nosotros con mucho entusiasmo celebramos en diciembre pasado que nos hayan aprobado esa propuesta que hicimos del Plan de Desarrollo Barrios Unidos Camino Segura, en donde teníamos 4 apuestas nuevas, diferentes, que no se habían visto, digamos, en un plan de desarrollo antes y nos permitían movilizar algunas de las causas más sensibles para la ciudadanía. La primera de esas tiene que ver con la meta que tiene incluida también nuestro plan de desarrollo distrital, que promueve la autonomía económica de las mujeres. En definitiva, los datos lo respaldan cuando nos dicen que muchos ciclos de violencias basadas en género inician por la dependencia económica que tienen muchas mujeres en sus entornos familiares. Entonces, contar finalmente en un plan de desarrollo con una meta que propende por la autonomía económica de mujeres, bien sea que estén siendo víctimas o no de violencias basadas en género, para nosotros es supremamente importante. A mí en lo personal como alcaldesa me emociona saber que vamos a tener esta meta en ejecución en todas las vigencias que quedó programada en los 4 años, con recursos y que va a ser algo bien importante para las mujeres de nuestra localidad. Por otro lado, tenemos en segundo lugar una meta dedicada exclusivamente, y lo pone de manera explícita, es salud mental. Hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de necesidades y de abordajes para poder garantizar una salud mental adecuada en todos los ciclos de vida. Entonces tenemos ya con el equipo hemos aterrizado 3 enfoques principales. El primero a jóvenes y adolescentes, en donde tenemos, digamos, en esta etapa crucial de la vida, la definición de identidad, muchos retos alrededor de, bueno, voy a encajar a partir de ciertas prácticas porque es que mi grupo social lo hace y yo necesito validarme ahí, pero también en la adultez, donde persisten algunos
retos para concebirnos, insisto, como partes importantes de la sociedad, donde las obligaciones pudieran ser abrumadoras, pero necesitamos acompañamiento a los adultos y sobre todo a los adultos mayores. En esos 3 ciclos, independientemente del género, de la profesión que hayamos elegido, del oficio, la salud mental siempre va a ser un pilar importante, incluso para la prevención de muchas enfermedades. Entonces, esa segunda meta, que es como novedosa, por decirlo de alguna manera, en el plan de desarrollo, nos emociona muchísimo. Una tercera tiene que ver con seguridad alimentaria y con el enfoque específico que tenemos aquí en la localidad de adultos mayores. Ustedes saben que Barrios Unidos es una localidad que lamentablemente padece un fenómeno no muy documentado en Bogotá, que es la pobreza oculta. Entonces tenemos muchas personas, adultos mayores en una mayor proporción, que viven en lugares muy prestigiosos, que tienen propiedades bastante costosas, pero que aún así tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Hay otro concepto que la literatura también nos proporciona alrededor de esto, y es la pobreza vergonzante, en donde por la misma condición en la que yo vivo, por la edad que tengo, por las comodidades que en algún momento tuve pero ya no tengo, no me es tan fácil levantar la mano para pedir ayuda. Y esos 2 fenómenos están ocurriendo en Barrios Unidos, por lo cual incluimos dentro del plan de desarrollo una apuesta por un segundo comedor comunitario en la localidad. Esto respondiendo no solo a la seguridad alimentaria de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sino, insisto, en especial de nuestros adultos mayores. Doctora Melisa, alcaldesa de la localidad de Barrios Unidos. Doctora, para preguntas cortas, respuestas cortas, ¿qué presupuesto tiene la localidad? Doctora Melisa, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó la comunicación? Doctora Melisa. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ahora ¿Aló? Sí, ¿qué presupuesto tiene la localidad? Perdón, los perdí por un momento, los estoy escuchando un poquito entrecortado, voy a intentar ubicarme un segundito. Sí. ¿Qué presupuesto tiene esta localidad? Tenemos presupuesto, ¿verdad? Sí. Sigo escuchando entrecortado, perdón. Tenemos para inversión cerca de 47.000 millones al año. ¿Cómo le ha ido con el espacio público, sobre todo en el sector del 7 de agosto? Sigue siendo un reto, pero no lo olvidamos. Doctora Melisa, ya para cerrar esta entrevista y después de este recuento, de esta prácticamente resumen de lo que fue el día sábado, la rendición de cuentas y ahora a la comunidad, ¿cuáles son las perspectivas suyas? ¿Cuáles son los proyectos para lo que quedan de esto ya pues prácticamente 2 años y medio, y cuál ha sido esa buena correlación que usted lleva con las instancias de participación, especialmente con el Consejo de Planeación Local, donde se reúnen todas las instancias? Bueno, el reto que nos queda este año, y gracias por mencionarlo, Carlos Daniel, es en efecto seguir contándole a la gente cómo la corresponsabilidad nos permite avanzar unidos. Ese ha sido nuestro lema. Avancemos unidos se trata de que las soluciones nunca vendrán solamente de la administración local, sino que necesitamos esa voz de las personas. Entonces, con las reuniones que pudimos sostener hasta diciembre del año pasado, que eran un poco la lectura del territorio, ya tenemos planteado que a partir de julio de este año, esas reuniones tienen que traducirse en soluciones concretas y en resultados que le podamos dar a la ciudadanía. Así que de la mano de nuestro Consejo de Planeación Local, con el CPL, que además tengo que darles las gracias públicamente porque son un grupo de personas absolutamente serviciales, convencidas, que tienen una vocación de servicio enorme, pero que además con ellos vamos a seguir recorriendo todos los barrios de la localidad, pero dándole soluciones y resultados concretos a la gente. Eso es lo que nos queda por delante este año. Bueno, doctora Melisa Morales, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Están abiertas los micrófonos de Buenos Días Bogotá y Cundinamarca cuando usted lo desee, para que le sigamos contando a los bogotanos qué está pasando en la localidad más bonita de Bogotá, Barrios Unidos. Un feliz día, alcaldesa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bendiciones.